Amados, buenos días. Dios bendiga, de verdad, qué gozo. Gozo estar nuevamente en la casa del Señor. Y qué alegría poder saber que hoy es un día más que Dios ha hecho para que tú y yo lo vivamos, lo disfrutemos. Que veamos la creación que ha hecho y que nos maravillemos de esa obra tan preciosa y tan perfecta que ha hecho Dios, solamente con nuestra vida. Y vamos, hermanos, a estar hablando sobre un tema que es muy necesario, muy indispensable. Yo quiero que los que trajeron Biblia la abran en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 13. A los que no trajeron la Biblia, que son muy poquitos porque todos la trajeron, gracias a Dios. Esta iglesia sí usamos la Biblia, usamos la palabra de Dios. Pero por acá trajeron, la tenemos aquí en la pantalla y dice la palabra de Dios. Vamos a utilizar hoy el libro de la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor: levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, Señor, por este momento en que podemos, Señor, reunidos a compartir tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando mi mente, Señor, mis palabras, Señor, mi sabiduría, Dios mío, Señor. Y que seas tú tomando, Señor, tu lugar, Dios mío, Señor, Padre. Que sea tu sabiduría, Dios mío, tu sabiduría mía, Señor. Que sea tu palabra, Dios mío, Señor, Padre. Nos rendimos a ti, Señor, este día, Señor. Dispone nuestro corazón, Dios de los cielos, Señor. Recibe la palabra, esa semilla, Dios mío, Señor, para que dé fruto en nuestro cuerpo, Señor, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor. Yo coloco, Dios de los cielos, esta enseñanza, Dios mío, y te pido, Señor, que primeramente, Señor, llegue a mí, Dios de los cielos, Señor, que llegue a mi corazón, Dios mío, de los cielos, Señor, Padre, y que se haga vida en mi vida, Dios de los cielos, Señor, para poder compartirla, Señor, para que ese mismo fruto, Señor, sea en la vida de sus hermanos, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Dios, dándote gracias porque sentimos, Señor, el mover del Santo Espíritu entre nosotros, Dios mío, Señor. Ese Espíritu, Dios mío, que va a traer, Dios mío, Señor, el convencimiento, Dios mío, Señor. La necesidad, Señor, de arrepentimiento, Dios mío, Señor. Ese Espíritu, Dios mío, Señor, que nos levanta, que nos sostiene, Dios mío, Señor, y que nos enseña, Padre, ante los cielos, Señor. Colocamos este momento en tus manos, dándote gracias por todo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Entonces, como vimos la introducción, hoy vamos a hablar sobre la santidad. Yo quiero decirles, hermanos, que la santidad es indispensable en la vida del creyente. La santidad es indispensable en la vida de la iglesia. La santidad es indispensable en todo momento de nuestra vida. Pero lastimosamente, hermanos, la santidad es un tema que hoy en día poco se comparte y poco se escucha, ¿verdad? Hoy en día estamos viviendo tiempos en los cuales muchos cristianos y no cristianos quieren tener y disfrutar la bendición de Dios. Todos quieren vivir y disfrutar la bendición de Dios en sus vidas, sea que tener vidas bendecidas, que sean prosperados, que anden en victoria, pero no quieren saber ni quieren tener nada que ver ni con Dios ni con la santidad. Todos quieren ser bendecidos, prosperados, andar en victoria, pero no quieren saber nada de Dios, no quieren meterse con Dios, y mucho menos meterse o entender o practicar la santidad en nuestras vidas. Si pensamos, hermano, por un momentico, vamos a dar cuenta que eso que está ocurriendo, hermano, en cierta parte es culpa de nosotros como iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros estamos, hermanos, enseñando lo que la gente quiere escuchar. Nosotros como iglesia estamos enseñando lo que la gente quiere escuchar. La misma palabra dice que va a llegar el comezón de oír. Y nosotros como iglesia entramos en esa ola, hermanos, a enseñar lo que la gente quiere escuchar. Únicamente estamos hablando y enseñando de prosperidad, de bendición, de éxito y de X y de Y, pero nunca, hermanos, estamos hablando ni enseñando a los cristianos que debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Por aprender a que la palabra de Dios no solamente trae versículos de bendiciones y de promesas, sino que la palabra de Dios, hermanos, también trae versículos que nos enseñan, que nos reprenden, que nos redarguyen, hermanos. Y nosotros ahora en día estamos, los cristianos, somos que nos aprendemos los versículos de memoria, los que traen bendición y los que traen promesa. ¿Y qué hacemos? Los pronunciamos y hasta los declaramos con autoridad.
Decimos, no, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Recitamos esos versículos de memoria. Hermano, inclusive cuando nosotros nos encontramos por el camino a personas que están pasando necesidad o dificultades o están pasando alguna circunstancia, alguna prueba, hermanos, le compartimos, escúchenme bien, un evangelio de color de rosa. Encontramos a alguien que su vida no ha sido muy bien encaminada, que está pagando consecuencias por andar en desobediencia, y cuando llegamos a él le compartimos un evangelio color de rosa. Le decimos, mira, si tú te conviertes y confiesas en tu corazón, tu vida va a cambiar. Vas a empezar a caminar por un camino de rosas y vas a empezar a ver el éxito, la prosperidad, y vas a empezar a ver cosas maravillosas en tu vida. Y es verdad, eso va a cambiar, hermanos. Pero nosotros tenemos de compartirles a ellos las responsabilidades que adquirimos cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, cuando damos el paso, hermanos, de ser cristianos. No solamente decirles tu vida va a cambiar y va a ser cosas, no, tenemos que, hermanos, compartirles, hermanos, y advertirles que la palabra de Dios también habla de un arrepentimiento. La palabra de Dios habla que debemos de confesar nuestros pecados. La palabra de Dios habla que debemos nosotros apartarnos de los pecados, y que si hacemos eso vamos a hallar ¿qué? Gracia del Señor. No solamente escoge al hermano de una palmadita y decirle, hermano, oren, pidan a Dios con fe, porque la palabra dice que para el que cree todo es posible. No puedo decirle, hermanos, Jehová nuestro pastor y nada nos faltará. Nosotros debemos, hermanos, de decirle, hermanos, y atrevernos a compartirle que la Biblia no solamente nos habla de promesas y bendiciones, sino que la Biblia también nos habla de obediencia y santidad. Por eso digo que lo que está viviendo la iglesia hoy en día es culpa de nosotros como iglesia. Porque no nos hemos parado fuertes, hermanos, a compartir un verdadero evangelio. No hemos parado a decir, hermanos, tú estás mal viviendo una vida mala, estás en pecado. La palabra dice que si tú cambias, que si tú se renuevas, que si tú naces de nuevo, vas a ser bendecido. Y que si tú dejas el pecado a un lado, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu economía va a cambiar, tu salud va a cambiar. No nos paramos firmes en eso. Simplemente decimos, hermanito, yo creo que si vas a la iglesia y oras con fe, tu vida va a cambiar. Y eso es mentira. Eso es mentira. Porque si tú no cambias, si tú no sacas lo que hay en tu corazón, si no nos sacamos el pecado que hay en nuestro corazón, nuestra vida no puede cambiar. Vamos a seguir siendo los mismos, haciendo lo mismo y recibiendo lo mismo. Este año hemos venido hablando sobre eso. Queremos y necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, porque somos cristianos. Necesitamos ser un testimonio de un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo, hermano. La Biblia nos dice que la santidad es indispensable. ¿Para qué? Para alcanzar la gracia de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Verá al Señor. Entonces estamos viendo que la palabra nos está enseñando que la santidad es esencial, que la santidad es lo principal que todo creyente tiene que practicar. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:14, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, y aclara, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, alguien dijo por ahí que la salvación es gratuita. Pero las bendiciones de Dios cuestan. Y créanme, hermanos, que eso es verdad. Las bendiciones de Dios cuestan. Las bendiciones de Dios cuestan. Pero no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de lo material. Estamos hablando que el precio de poder nosotros disfrutar la bendición de Dios, el precio de nosotros saber que estamos siendo bendecidos, cuesta. ¿Y saben cuál es el precio de recibir la bendición? La obediencia. Si nosotros andamos en obediencia, vamos a ser ¿qué? Bendecidos. Vamos a ser bendecidos porque su palabra tiene esa promesa, que si estamos andando en obediencia, vamos a ser ¿qué? Bendecidos, hermanos. Entonces, partiendo de la base de la obediencia, no podemos olvidarnos, hermanos, que un mandamiento de Dios es el que nos dice que debemos ser ¿qué?
santos porque Él es ¿qué? Santo. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que ser santo porque Él es santo. Y si quiero ser bendecido, tengo que andar en obediencia. Y si va la palabra de Dios, la palabra no me sugiere, ni me dice si quieres o es una posibilidad. La palabra te dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, me está dando una orden que directa. No está diciendo, si quieres decir cuando haga algo para hacer. No, está diciendo, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Ahora, nuestra responsabilidad, hermanos, es entender y compartir que si queremos tener la bendición de Dios en nuestra vida, que si tenemos que querer la ayuda de Dios, la gracia de Dios, necesitamos cambiar, hermanos, necesitamos comenzar a vivir ¿en qué? En santidad. Necesitamos comenzar a vivir vidas apartadas del pecado. Necesitamos, hermanos, comenzar a vivir vidas dedicadas al Señor. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos morir al viejo hombre. No vamos a seguir, hermanos, con las mismas tradiciones, con las mismas religiosidades, de que yo quiero ser bendecido porque los domingos voy a la iglesia y alzo los brazos y alabo al Señor. Y en toda la semana vivo mi vida como cualquier mundano. No podemos seguir así. Nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad, hermanos, ¿de qué? De seguir, de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y si pecamos, porque todos somos pecadores, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos reconocer el pecado confesando y apartarnos de él. Dice la palabra de Dios, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar los pecados y para limpiar de toda maldad. O sea, no estoy hablando de que yo ya soy santo, que no peco. Todos somos pecadores, todos tenemos pecados y todos a cada momento pecamos. Pero le estoy diciendo que debemos de buscar la santidad y ser santos porque Dios es santo. Pero si nos resbalamos y nos dejamos llevar por tentación y caemos en el pecado, dice su palabra, que si lo reconocemos, lo confesamos y nos apartamos, decimos que misericordia de Dios, la gracia de Dios está con nosotros. Entonces, la obediencia de Dios es importante en la vida de todos los creyentes, hermanos. La palabra de Dios nos dice claramente en Juan 14:15, dice la palabra de Dios, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Yo pregunto a la iglesia hoy, ¿amamos al Señor? ¿Tú amas al Señor? ¿Tú amas a Dios? ¿Estás guardando los mandamientos? ¿Guardamos los mandamientos? ¿Verdad que no? Decimos, Señor, yo te amo, de dientes para afuera. Pero si nos examinamos, hermanos, en nuestro corazón, realmente no estamos amando a Dios. No estamos siendo honestos. Estamos siendo hipócritas y mentirosos. Porque la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo quiero que pensemos hoy, ¿realmente yo amo a Dios? ¿O simplemente estoy viviendo algo que me parece como que está hoy en día en la moda, ser cristiano? O si realmente lo que yo estoy haciendo es practicando una relación con Dios, manteniendo una relación con Dios, con mi Creador, con el Padre Todopoderoso. Entonces, si yo amo a Dios, tengo que obedecer sus mandamientos, no hay opción. Tengo que obedecer sus mandamientos. 1 Samuel 15:22 dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Dice, mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. ¿Qué está diciendo por cada palabra? Es mejor obedecer a Dios que a subir de rodillas cualquier cerro para llegar a cumplir la promesa. Para los que no conocen, en Colombia hay un cerro que se llama Monserrate. Y la mayoría de religiosos, la mayoría de personas que creen que el Señor se mueve por lo que ellos hagan, por el sacrificio, ellos dicen, Señor, si logro conseguir trabajo, le prometo que subo a Monserrate de rodillas. Y créanme, que uno va a Monserrate y ve a la gente con las rodillas prácticamente rasgadas, destrozadas, echando sangre, y ellos van de rodillas, que es una montaña de rodillas, donde hay piedra, hay tierra, y así han visto eso. Y la gente llega arriba al Cerro Monserrate, a la iglesia, con sus rodillas destrozadas, pero creyendo en su corazón que por el hecho que hicieron eso, van a mover a Dios. Y la palabra de Dios dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces, tú no necesitas sacrificarte ni ir cada 8 a la iglesia
No necesitas sacrificarte en venir los miércoles a oración. No necesitas sacrificarte en decir, Señor, voy a sacrificar un tiempito para leer tu palabra. No, no es sacrificarte, es que obedecer lo que la palabra de Dios nos está ordenando, hermano. Ahora, tengamos en cuenta que tanto la obediencia como la desobediencia traen resultados. La obediencia en nuestra vida trae resultados y la desobediencia también trae resultados. Miremos algunos resultados de lo que recibimos cuando nosotros andamos en obediencia. Cuando andamos en obediencia, hermanos, recibimos la bendición de Dios. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, si quieres que tus oraciones sean contestadas y escuchadas, anda en obediencia. Yo no entendía y Señor, yo me preguntaba por qué nosotros los cristianos somos como tan cínicos. Llegamos al Señor, llegamos a pedirle, Señor, por favor, ayúdame, dame, súbeme, bájame, tráeme, pero nunca llegamos a decirle, Señor, ayúdame a ser santo, ayúdame a dejar mi pecado, ayúdame a huir de la tentación. Y si tú le pides a Dios que te ayude a ser santo, a que te quite el pecado, a que te saque la tentación, te aseguro que Dios te va a fortalecer, Dios te va a escuchar, porque eso es lo que Dios quiere, un corazón contrito y humillado, un corazón que pida para la necesidad, ¿para qué? Para engrandecer su reino, no para engrandecernos nosotros. Pero la mayoría de veces llegamos ante Dios a pedirle que es favores, ¿verdad? Señor, dame, súbeme, tráeme, bájame, pero nunca hemos dicho, Señor, yo quiero ser santo. Hoy entrego mi cuerpo, mi alma, mi mente, entrego todo en santidad para que tú me ayudes, Dios mío, porque yo solo no lo puedo hacer. Entonces, vemos que si andamos en obediencia, recibimos la bendición. Tengamos en cuenta, hermanos, que fue por la obediencia de Cristo la que hizo posible nuestra justificación. Si Cristo no obedece al Padre de ir a la cruz, nosotros estaríamos todavía muertos en delitos y pecados. Dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán ¿qué? Constituidos ¿qué? Justos. Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Entonces tengamos en cuenta que fue por la obediencia, hermanos, por la obediencia de Cristo, hermanos, que fue posible nuestra justificación. Segundo, si nosotros damos la obediencia, hermanos, tenganlo por seguro que Dios nos dirige a ¿qué? A una vida santa. ¿Por qué? Porque en la senda de la obediencia a Dios se hallan la verdad, la justicia, la rectitud y la piedad. Y si tú andas en verdad, justicia, rectitud y piedad, estás andando ¿qué? En santidad. Entonces, la segunda, quiere decir que si yo ando en santidad, hermanos, el Señor mismo nos dirige a vivir una vida ¿qué? Una vida santa. La tercera, si tú andas en obediencia, si yo ando en obediencia, si la iglesia anda en obediencia, vamos a heredar ¿qué? Vamos a ver a la gloria venidera. Vamos a ver la gloria venidera, hermanos. Los que cumplen la voluntad de Dios verán la bendición. Pero los que andan en su obediencia verán ¿qué? La maldición, hermanos. Lastimosamente es así. En cierta ocasión Jesús le dijo a un joven, si quieres estar en la vida, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Mateo 19:17. Si tú quieres heredar la vida eterna, si quieres andar en bendición, si quieres tener la prosperidad, si quieres ver que todos tus problemas se arreglan, si quieres ver, hermano, que todos los gigantes que tienes tú al frente van a ser derribados, simple y llanamente anda en obediencia. Anda en obediencia al Señor. Anda en obediencia al Señor. Es lo que el Señor pide, santificarnos. Y como iglesia necesitamos ¿qué? Santificarnos. Porque si no nos santificamos nosotros, ¿qué podemos darle a la gente que nos rodea? ¿Cómo quieres tú llevar un testimonio a los de afuera si tú no eres santo, si no tienes la autoridad espiritual, si no tienes, hermano, un testimonio para que la gente diga, oh, yo quiero ser como aquella persona que en realidad se siente lo que la palabra de Dios dice, hermano? Entonces, heredamos ¿qué? La gloria venidera. Ahora, veamos que también la palabra de Dios nos enseña y nos muestra los resultados de la desobediencia. Hay un ejemplo
que hay muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que lo tomé del libro de Josué, del capítulo 6. Ahí leemos que a Josué le fue dado una visión del Señor para que los israelitas entraran a conquistar, entraran a poseer, ¿qué? La tierra prometida, ¿verdad? Una tierra donde fluía leche y miel. Pero para lograr esa conquista, hermanos, Israel debería enfrentar y derrotar a varios enemigos. Israel debería enfrentar y derrotar a varias ciudades, varios pueblos, varios países que se interponían en el camino a la victoria. Por ejemplo, si vamos a la palabra de Dios, vemos que la victoria milagrosa y sobrenatural que obtuvieron ellos en la conquista de Jericó fue algo sobrenatural, algo que el hombre no puede ni explicarlo. Todos sabemos, hermanos, la historia y sabemos que los muros de Jericó cayeron solo, ¿sabe por qué? Por la poderosa mano de Dios que estaba con ellos. Los muros de Jericó no cayeron porque el pueblo de Israel los tumbó, porque usaron una bazooka, porque tumbaron con dinamita. No, los muros de Jericó solamente cayeron. ¿Sabe por qué? Porque la mano poderosa de Jehová estaba ¿con qué? Con ellos. La mano poderosa de Jehová estaba con ellos. Y Jehová peleaba por ellos. Y Jehová les concedió la victoria. Israel tomó la ciudad y la destruyeron. Acabaron con el enemigo. ¿Por qué? Por obediencia. El Señor les dijo una orden y ellos siguieron y vieron el resultado. Obedecieron la palabra de Dios, obedecieron lo que Dios dijo y vieron el resultado. Tomaron a Jericó, lo destruyeron, acabaron con todo, hermanos. Les dice el Señor, tú conoces la historia, tienes que darle una vuelta diaria a los muros, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo? Una vuelta diaria. Segundo día, una vuelta diaria. Tercer día, una vuelta diaria. El pueblo estaba obediente, estaban obedeciendo. Para muchos podrá ser ridículo, pero ¿qué hace un montón de vueltas? Era una orden de Dios. Séptimo día, 7 vueltas. A la séptima vuelta, todos en silencio, y después de que sonaran las bocinas que llevaban los sacerdotes, el pueblo tenía que gritar. Y los muros que caían. ¿Qué hizo el pueblo? En obediencia, 7 días, 7 vueltas. El séptimo día, 7 vueltas, todos en silencio. Y cuando tocaron las bocinas, Josué dijo: griten, porque el Señor va a entregar la victoria. El pueblo que hizo, gritó, y las murallas, ¿qué pasó? Se cayeron. Hermanos, solamente por obediencia ellos tomaron ¿qué? El pueblo de Jericó, y las murallas cayeron. Pero vemos algo importante, hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios en los versículos siguientes. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículos 17 al 19. Dice: la ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Pero vosotros, escúcheme bien lo que es la palabra de Dios, pero vosotros, dice la palabra de Dios, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Hermanos, si leemos esto, vemos que fueron instrucciones claras, precisas y concisas. Dios no pudo haber sido más específico ni más exacto, ¿verdad? Les dijo: vayan, den 7 vueltas, hagan esto, y cuando entren, no cojan nada anatema, porque todo lo que es la ciudad es anatema. ¿Qué es anatema? Para los que no saben, anatema, la palabra anatema se traduce ¿qué? Como maldición. Es una maldición. Y por eso el Señor le dice que se guarden de la maldición. No toques ni tomes alguna cosa de la maldición, no sea que haga caer sobre ti la maldición y sobre el campamento de Israel y traigan ¿qué? La desgracia. Pero terminando este capítulo 6, vemos, hermanos, en el versículo 27, que dice:
Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. La obediencia de Josué y del pueblo de Israel permitió que acabaran con el pueblo de Jericó, tomaran todo lo que se había hecho y les dio la victoria. Y dice al terminar que estaba pues Jehová con Josué y su nombre era en toda la tierra. Pasemos al capítulo siguiente, capítulo 7. Ahí, hermanos, encontramos que los hijos de Israel cometieron, los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al tema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira de Israel se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que los hijos de Israel cometieron ¿qué? Infidelidad. Pero si nosotros leemos bien este versículo, dice, vemos que no fue todo Israel, sino vemos que solamente fue un hombre el que cometió infidelidad. Solamente fue un hombre. Fue Acán el que cometió el pecado. Sin embargo, la nación entera se vio que afectada y todo tuvieron que pagar, tuvieron que pagar y vivir a causa de ¿qué? Del pecado de Acán que había cometido. El apóstol Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice que de manera que si un miembro se padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, y todos los miembros que se alegrarán con él. Hermanos, lamentablemente estamos viendo que por el pecado de un solo hombre pagó toda la nación. Y lamentablemente así pasa en nuestra vida. Solamente el pecado de una persona abarca, nos afecta a nosotros. Si como congregación estamos buscando la gracia, la gloria de Dios, estamos pidiendo que el Señor se manifieste y que nosotros podamos crecer espiritualmente y que podamos ser testimonio de nuestra iglesia y que podamos hacer la obra de Dios, hermanos, pero con el pecado de uno solo, la obra de Dios va a ser que impedida. Entonces necesitamos, hermanos, que buscar que la santidad, no solamente personal, sino congregacional. Estamos en una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que vamos a presentarnos al Señor y vea que es una novia la que ha buscado, una novia que no tiene mancha ni arruga. Hermanos, entonces vemos que por la culpa de un hombre, Dios dice, todo Israel ha cometido ¿qué? Infidelidad. Pues vamos a nuestro capítulo. Vemos que sin embargo, a pesar de que él ha cometido su pecado, ellos siguen adelante a la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Pero la siguiente batalla a la que ellos tenían que enfrentarse era un pueblo insignificante en número y poder a comparación de Jericó. Era un pueblo muy pequeñito. Inclusive Josué envió a que miraran, a que valoraran el terreno, y cuando bajaron los emisarios le dijeron, no, esto es pan comido. Si acabamos con Jericó, que era una nación fuerte y poderosa y amurallada, estos de ahí son chiquitos, aunque vayamos 2.000 o 3.000 hombres es necesario. No desgastemos todo el ejército, simplemente 3.000, eso acabamos con ellos. Y se confiaron. Josué se confió y envió ¿qué? 3.000 soldados, porque supuestamente era un pueblo pequeño y un pueblo que no les demostraba a ellos muchos peligros. Pero para sorpresa de Josué y de los ancianos, dice el versículo 5, que los de ahí les mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió ¿qué? Como agua. ¿Se imaginan, hermanos? Nosotros, hermanos, con qué orgullo y con qué altivez, no, vamos a ir allá, vamos a acabarlos porque nosotros somos fuertes. No, es que no vayan todos, vayamos a la mitad. Y se imaginan que llegaron y antes de que entraran mataron a 36 y los sacaron corriendo y dicen que en la bajada los acabaron. Entonces, hermanos, no solo fue una derrota, sino fue que una vergüenza que un pueblo pequeño, un pueblo que no tenía significancia, los fuera a derrotar.
a ellos que habían luchado contra naciones y pueblos poderosos, a ellos que habían ganado, a ellos que han salido triunfantes de varias batallas. Versículo 7 dice Josué, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en manos de los amorreos y que los destruyeran? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora a Israel? Le ha vuelto la espalda a sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Hermanos, aquí vemos que pareciera que Josué se había postrado a orar al Señor, pero más bien vemos que Josué se postró fue como a reprocharle al Señor, ¿verdad? Le decía y le preguntaba, ¿qué has hecho, Señor? Le preguntaba, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Esa gente que nos conocía que éramos fuertes, van a ver que somos insignificantes y van a venir hacia nosotros y nos van a borrar, Señor. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué nos sacaste donde estábamos y nos trajiste aquí a ver esa derrota? El versículo 10, Dios interrumpe la oración a Josué y dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En otras palabras, le dice, levántate, ahora no es tiempo de orar, porque yo no escucho tu oración. El problema no soy yo, el problema son ustedes que han pecado. Josué se postró a reprocharle al Señor, ¿por qué? Por tu culpa, ¿por qué? ¿Por qué no dejaste? ¿Por qué? Y el Señor le dijo, levántate porque yo no voy a escuchar tu oración, porque el problema no soy yo, el problema es que ustedes han desobedecido y ¿qué? Y han pecado. El problema es que ustedes han pecado. El problema es que hay un pecado no confesado. Dios le dice a Josué, levántate, Josué. Tú no necesitas rogarle a Dios para que cambie el corazón. Josué, lo que tú necesitas es que Israel cambie el corazón hacia el Señor. Y muchas veces nosotros oramos para que el Señor cambie su corazón hacia nosotros. Pero nunca nos damos cuenta que lo que hemos de dar es que el Señor cambie nuestro corazón hacia Él. Josué estaba orando a su Señor, cambia tu corazón hacia nosotros. Y el Señor dijo, no escucho, porque no es que yo cambie mi corazón hacia ustedes, es que ustedes cambien su corazón hacia mí, que ustedes cambien su corazón hacia mí. Josué 7 y versículo 10. ¿7? Sí. Entonces, Josué necesitaba entender que el problema no era Dios. Josué necesitaba entender, y nosotros necesitamos entender que el problema somos ¿qué? Nosotros. Cuando no escucha a Dios nuestras oraciones, cuando vemos que estamos pasando situaciones difíciles, cuando vemos que no salimos donde estamos, cuando vemos que nuestra oración parece que no pasa del cielo, no es culpa de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor inclina sus ojos y su oído ¿a qué? A los justos, y dice que la oración del justo puede ¿qué? Mucho. Entonces, cuando el Señor no nos escucha ni nos responde, no es problema de Dios, no es que Dios esté sordo, no es que Dios no haya escuchado, sino es problema de nosotros. Revisémonos, examinemos nuestro corazón, miremos nuestra santidad, si estamos en autoridad para llegar ante el Señor a decirle, Señor, ayúdame. Entonces, dice el capítulo, el versículo 11, dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado de la tema y hasta han hurtado, han metido y aún han guardado entre sus enseres. Dice el Señor, Israel ha pecado y aún también y hasta y aún le han. O sea, no solamente eso, sino que se le aclara paso por paso lo que ellos han hecho. Dice, Dios le dice a Israel, tú has pecado, has desobedecido. No solamente, hermanos, volvemos al caso, que el pecado de un hombre, hermanos, es asombroso pensar que por el pecado de ese hombre pagó la nación entera.
fue hallada ¿qué? Culpable. 36 de sus hombres murieron y tuvieron que ¿qué? Por el pecado solamente de Acán. Las consecuencias del pecado alcanzan a los que están cerca. El apóstol Pablo habla en términos similares a la relación del pecado en la iglesia de Corintio. Él le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Un poquito de levadura que tú le eches a una cantina de masa leuda toda la masa. Y eso está diciendo el apóstol. ¿No sabéis que un pecado en la congregación que sea consentido y contemplado va a leudar toda la congregación? Hermanos, si nosotros estamos pidiendo al Señor que se mueva en nuestra iglesia, en nuestra vida, si estamos pidiendo al Señor que manifieste su gracia sobre nosotros, ¿por qué no buscamos la santidad? ¿Por qué no nos arrodillamos y le pedimos, en vez de pedirle, Señor, dame, súbeme, bájame, por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a escudriñar nuestro corazón? ¿Para qué? Para que podamos ser santos como Él, ¿qué? Como Él es santo. Entonces dice el apóstol que una pequeña porción de levadura leude toda la masa. 1 Corintios 5:6. En otras palabras, una pequeña cantidad de pecado aceptado y tolerado entre los creyentes puede infectar a todo el grupo. Una responsabilidad grande, ¿verdad? Tú y yo tenemos una responsabilidad grande. Que si estamos guardando un pecado en su corazón, si llevamos un pecado en su corazón, podemos afectar toda la nación, toda la iglesia y toda nuestra familia. Entonces, la derrota sufrida no fue por causa por la pasajera. Había una razón clara, y esa razón tenía un nombre. ¿Cuál? Un pecado de ¿qué? De desobediencia. ¿Un pecado de qué? De desobediencia. Versículo 12 dice la palabra de Dios en Josué 7. Dice, Dios le dijo a Josué y a su pueblo, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer ¿qué? Anatemas. No estaré más con vosotros, si no habéis hacer desaparecer el anatema en medio de vosotros. Hermanos, ¿qué palabra? Josué escuchó la palabra de Dios cuando dijo, por eso, por ese pecado de desobediencia, yo no voy a estar más con ustedes. No voy a estar más con ustedes. Les voy a la espalda y van a ser consumidos por el enemigo. ¿Por qué? Por causa de la maldición. No va a estar más con nosotros hasta que ustedes desaparezcan el pecado, la maldición que hay en sus corazones. Hermanos, tengamos en cuenta que la santidad es la ausencia del pecado, ¿verdad? Pero también tengamos en cuenta que el pecado es la ausencia de ¿qué? De la santidad. Si yo estoy pecando es porque no hay santidad en mi vida. Pero si mantengo una vida ahí es porque estoy buscando la santidad. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Israel no podía pelear con el poder y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban contaminados, habían cometido un pecado de ¿qué? De desobediencia. Pero hermanos, miremos el versículo 13. Dios le habla a Josué y le da otra oportunidad. Versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ¿qué? De vosotros. Y esa palabra, hermano, yo la tomo para mí y para la iglesia el día de hoy. Esa palabra yo la tomo y se la comparto a la congregación porque nosotros debemos de seguirla. Dice, levántate y santifica al pueblo. Debemos de levantarnos, hermanos, y santificar al pueblo. Y santificaos que por la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de nosotros. ¿Tú quieres ser bendecido? Amén. Queremos andar en la victoria y de gloria en gloria y de nivel en nivel.
como se acostumbra a decir, tenemos que pagar un precio. Y ese precio se llama obediencia. Ese precio se llama obediencia. Debemos, hermanos, buscar en nuestro propio corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras casas, hacer una búsqueda minuciosa para averiguar qué es lo que hay anatema en nuestra vida. Hermano, les voy a colocar un ejemplo sencillo. Tú tienes que tener cuidado con lo que llevas a tu casa. Tienes que tener cuidado con lo que pones en tu cuerpo. Uno muchas veces va a alguna parte y ve un cuadro bonito. ¡Ay, qué lindo es el cuadro! Vaya para mi casa. Pero tú tienes que pedir al Espíritu Santo discernimiento. ¿Qué hay en ese cuadro? Una vez va y encuentra un muñeco, una estatua. ¡Ay, qué bonita! Para colocarla en la mesa de centro y en la entrada. Y no sabe ese muñeco qué representa. Voy a colocar un ejemplo, no como publicidad, ni estoy diciendo que el autor ni el creador de esto lo hizo por mala intención, no sé, simplemente les vamos a mostrar un ejemplo para que nosotros miremos hasta dónde nuestra capacidad de discernimiento tiene que estar activa. En la palabra de FedEx, en el logan de FedEx, ¿ustedes ven algo raro? ¿Ven algo diferente que diga FedEx? Yo no lo veía, pero dicen que el creador de FedEx quiso demostrar que FedEx era algo como que siempre iba hacia adelante, como que siempre iba veloz, y por eso aquí en esta parte encontramos una flecha. ¿La ven? No la veían nunca, yo nunca la he visto. Y ahora cada vez que veo FedEx, lo primero que veo es la flecha. Y le dije a mi esposa, yo nunca he visto la flecha, pero cada vez que veo FedEx, veo la flecha. ¿La ven ustedes? Así pasa, hermanos, en nuestra vida. Compramos cuadros, ya en nuestra casa un cuadro precioso, pero no detectamos, no nos sacamos el tiempo a mirar qué hay en ese cuadro, qué imágenes hay, qué hay en ese cuadro que sea anatema en nuestra vida. Compramos camisetas, nos colocamos camisetas con leyendas en chino, en japonés, en lo que sea, y no sabemos ni qué quiere decir esa camiseta. No sabemos ni qué hay en esa camiseta que traiga maldición a nuestra vida. Muñecas, yo he leído en internet cosas de que en muñecas como antiguas, ¿no? Ya viene, o sea, en tienda, ¿no? Ya las embrujan de manera que la gente se las lleva y ya están las muñecas embrujadas. ¿Están consagradas? Pero si nosotros andamos en santidad, el Espíritu de Dios está en ti y en mí. Y el Espíritu de Dios va a traer discernimiento, va a traer esa campanita que te pone alerta. No, eso no es para tu casa. Hermanos, entonces, como decía, necesitamos, hermanos, hacer una búsqueda minuciosa. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro hogar? ¿En nuestra casa? Hacer una búsqueda minuciosa. Pues sentarnos, orar al Señor y pedirle, Señor, por favor, muéstranos qué hay anatema. ¿Qué tengo anatema en mi vida? ¿Qué hay anatema en mi hogar, en mi carro? ¿Qué tengo anatema que está impidiendo, Señor, que yo pueda recibir tu bendición, que yo pueda disfrutar de la gracia de Dios en mi vida? Hermanos, ¿cuántas personas hoy pasan necesidades graves y vemos que no salen de ahí y no salen de ahí? Y a lo último ellos entran como Josué a comenzar a criticar a Dios y a reclamar al Señor, pero no se dan cuenta, hermanos, que el problema no es Dios, el problema somos ¿qué? Nosotros. Examina tu corazón. No podemos prosperar, no podemos esperar las bendiciones de Dios hasta que sea destruido el anatema de nuestros corazones. Hermanos, y la palabra de Dios es clara y sencilla y tiene poder. Y nos dice que la congregación del lugar seguro no va a poder salir adelante, no va a poder salir hasta que nos consagremos, hasta que busquemos la santidad. El Señor te está diciendo a ti hoy, si tú deseas salir del problema, de la situación, de vivir, de cambiar tu vida conmigo, necesitas sacar el anatema de tu corazón, necesitas arrancar la maldición de tu corazón. Mira qué has traído, mira en qué has vivido, mira qué has hecho. No te postres hoy a pedirle más a Dios por tu necesidad. Saca un momento y póstrate ante Dios para pedirle que te lleve a ¿qué? A la santidad. Y la palabra de Dios dice que si buscamos primeramente el rostro de Dios y su justicia, todo va a venir por añadidura. Si nosotros buscamos la santidad, hermanos, la solución a tu problema, la necesidad tuya va a ser ¿qué? Concedida. Porque el Señor dice, para Él vale más la obediencia que el sacrificio. No necesitas seguir ayunando, aguantando hambre. Señor, voy a ayunar 15 días seguidos para ver si me cumple el milagro. No necesitas cambiar el corazón de Dios hacia ti.
necesitas cambiar tu corazón hacia el Señor. Y el Señor va a comenzar a moverse en tu vida, en mi vida y en nuestra iglesia. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios de los cielos, Señor, porque ya nos enseña.